Y a mis alumnos de cuarto de periodismo y economía, que es un curso combinado de cuarto de periodismo y quinto de economía, les digo, hay muchas formas de definir la noticia, estáis en cuarto, incluso muchos de ellos ya están trabajando, pero no sé si coincidiréis conmigo en que la mejor es una definición de un colega nuestro ilustre, caleidoscópico, pero gran periodista siempre, Indro Montanelli, ya fallecido y premio Príncipe de Asturias. Indro decía, noticia es aquello que alguien en algún lugar está intentando que no se publique. Un robo, la Catedral de Venecia, los restos del evangelista Marcos, pruebas de ADN, el poder del antiguo imperio del que nació Alejandro Magno, son algunos de los ingredientes de la nueva novela El informe San Marcos del periodista Fermín Bocos. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con don Fermín. Bienvenido a Periodista Digital. Bien hallado, Miguel, pero si me tratas de usted ya me pongo en lo peor, y lo peor en este caso sería la defensiva, y no creo que sea... Pues entonces... apartamos el usted hecho. Y lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué idea o qué base real fue la que encendió la chispa del misterio para escribir este informe San Marcos? Pues el informe San Marcos es la historia de una intriga política, donde además de espías, de especialistas en ADN, de hackers, de piratas informáticos y de expertos de la policía científica, hay, digamos, como telón de fondo es una historia en la que las intrigas políticas y el mapa de los Balcanes está gravitando sobre toda la acción. Se desarrolla fundamentalmente en Italia, Venecia, pero también en Croacia, Dubrovnik, y al final todo es un conjunto en el que yo lo que he tratado es de llevar al lector un poco al otro lado del espejo del poder, donde se toman las decisiones y donde aparecen los periodistas que no siempre quedan bien, por lo menos en esta obra. Sí, no, la verdad es que da mucha presencia a los medios de comunicación y claro, leyendo el libro uno se pregunta dónde está la frontera entre la información y el espectáculo. Pues yo creo que si hablamos de televisión y de información, el espectáculo ya está servido. Otra cosa es la dignidad del espectáculo. La televisión, lo mismo que en parte la radio, procede del teatro. Y lo que ocurre es que hay buen teatro y hay mal teatro, y hay buena tele y hay mala tele. En el libro hablas de dos tipos de individuos en el periodismo, los partidistas y los independientes. ¿Tú en cuál estás? He luchado toda mi vida por pertenecer a ese registro de los independientes, pero por una razón que me parece que es la que define o debería ser el lema de nuestro oficio. Hay que mantener la distancia respecto del poder. La preeminencia circunstancial del periodista, el hecho de que socialmente en un momento determinado podamos tener un nombre y que sea reconocido por un número importante, elevado, cuantioso de personas, no se debe a nuestras capacidades, se debe al medio en el que trabajas, a las oportunidades que ese medio te da para hablar a muchos o para escribir para cientos, y pobre de aquel periodista que crea que es él el importante. Yo creo que debemos ser independientes, y por eso hablo lo de independiente y la distancia respecto del poder, y matizo de cualquier poder. La oposición también es poder, poder económico, poder político, poder religioso, poder cultural, poder deportivo, porque es la única forma, esa independencia, de trasladarle a la sociedad y devolverle ese privilegio circunstancial de la individualización, de ser uno entre 1000, de ser uno entre 100.000, porque de otra manera, si unimos nuestros intereses a los de los poderosos, estamos falseando el proceso, estamos engañando al público. Pero entonces eres consciente de que, como dice uno de los protagonistas de tu libro, creo que el ministro de Interior, que entonces eres de ese tipo de periodistas o quieres ser de ese tipo de periodistas que hace sangre a cualquier precio. Bueno, los personajes de la novela son los personajes de la novela, que responda al informe San Marcos por lo que dicen los ministros del Interior de Italia, ¿no? Claro. Pero ¿tú no crees que es así? Vamos a ver, no se trata de hacer sangre. Yo soy profesor asociado en la universidad, en la Carlos III, y a mis alumnos de cuarto de periodismo y economía, que es un curso combinado de cuarto de periodismo y quinto de economía, les digo, hay muchas formas de definir la noticia, estáis en cuarto, incluso muchos de ellos ya están trabajando, pero no sé si coincidiréis conmigo en que la mejor es una definición de un colega nuestro ilustre, caleidoscópico, pero gran periodista siempre, Indro Montanelli, ya fallecido y premio Príncipe de Asturias. Indro decía, noticia es aquello que alguien en algún lugar está intentando que no se publique. La segunda componente que yo creo que es imprescindible en el periodismo, ser honrado. Si uno acierta, acertar
con arreglo a su leal saber y entender. Si uno se equivoca, reconocerlo y también nunca intentarlo por cuenta de otro, porque eso convierte el periodismo, la información, en propaganda, y ese es otro género. Contamos un poco el principio, ¿no? Hay un intento, entre comillas, de robo en la Catedral de Venecia, y la policía dice, bueno, vamos a analizar los restos o los supuestos restos de San Marcos para ver si hay pruebas de ADN de los cacos. Pero claro, ahí surge la pregunta que se hace uno de los personajes: ¿y por qué no aprovechamos y buscamos otras cosas? Bueno, yo creo que para contestar a tu pregunta, lo que yo tendría que hacer es leer aquí el informe San Marcos, cosa que no voy a hacer. Pero es verdad que parte de la intriga, gira alrededor de la identidad de los restos que se hallan custodiados en la tumba principal de la Basílica de San Marcos. En eso y en una acción paralela que remite al irredentismo político, el afán, la nostalgia de recuperar o recrear reinos que lo fueron en el pasado, que cuando se plantea en términos de exigencia se convierte en una bomba de relojería. ¿Por qué? Pues porque las fronteras actuales, en principio, son las fronteras a respetar, y los estados en los Balcanes no están por la labor de cambiar fronteras y de perder o ganar territorios, ¿no? No, porque justo en el momento en el que el lector está a punto de descubrir si realmente el que está allí enterrado es San Marcos o no, es cuando viene Periodista Digital y quiere desvelar el secreto de la trama, ¿no? Antes de que Periodista Digital lo quiera desvelar, vas tú y aparecen unos cacos y roban el informe y nos dejan en ascuas. Ah, amigo. Y claro, esos cacos son de Yugoslavia, lo que decías ahora, y entonces aquí nos encontramos ante otro de los puntos que creemos importantes de la novela, que es, por un lado, los restos de San Marcos, y luego aparecen los restos de Filipo II, de Macedonia. Bueno, ¿no? Yo para ambientar la novela he revisitado muchos de los escenarios de la novela. Otros no los conocía, por ejemplo, el Monte Athos, que es una comunidad monástica que está en el norte de Grecia y a la que no se puede, por ejemplo, no pueden acceder las mujeres. Ana no podría acceder, pero tú y yo sí, por nuestra condición de varones barbados. Si fuésemos barbilampiños, no. Si no eres cristiano ortodoxo, tienes muchas dificultades para entrar. En mi caso, yo creo que la ventaja que tuve después de 6 meses de negociación con el Ministerio griego de Asuntos Exteriores, que luego a su vez remite a la autoridad de los monjes de allí, es que una novela mía anterior, La venganza de Byron, está traducida al griego. Yo supongo que alguna persona, digamos, que formaba parte del proceso a la hora de tomar la decisión debía haberla leído, debía pensar que, bueno, pues yo algún interés tenía yo por Grecia, más allá de la curiosidad de conocer Monte Athos. Citabas a Filipo de Macedonia. Su tumba fue descubierta en el año 72, me parece, por Marinatos, un arqueólogo griego, y está en una localidad que se llama Vergina, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Tesalónica. Yo he vuelto 2 o 3 veces. Allí se conserva realmente un auténtico tesoro, y también forma parte de la acción que, digamos, da curso en la novela, una parte de la intriga, efectivamente. Claro, porque aquí se unen el poder del Vaticano y el poder de la antigua Macedonia. Y entonces uno se pregunta qué idea de poder manejas en la novela. Pues vamos a ver, si tuviéramos que definir el poder, no tendríamos grandes dificultades para llegar a una conclusión. Siempre ha vibrado en la misma longitud de onda. El que llega al poder intenta por todos los medios perpetuarse en el poder. Siempre. En tiempos de democracia está sometido al albur de la opinión pública, y cuando esa opinión pública se deja manejar a través de la televisión, lo hace. En el libro aparece alguna secuencia, algún ejemplo de intentos de manipular, digamos, la opinión de la opinión pública a través de los registros de la televisión. Porque está claro que aparece muy presente el poder del Vaticano, pero también su nerviosismo en cuanto mandan esos restos a Roma a ver si eso no es. Y claro, aquí se da un caso que dices en la novela: para un ministro de la antigua democracia cristiana, la llamada de un cardenal era la antesala de un sermón que casi siempre acababa en penitencia, porque un cardenal le llama diciendo, a ver qué vas a hacer. Y entonces, claro, uno piensa que la mítica frase de con la Iglesia hemos topado, y si la Iglesia sigue teniendo tanto poder como para llamar a un ministro y hacerle temblar. Compruebo que has leído la novela y has sobrevivido al informe San Marcos, lo cual está bien, porque tu lucidez dice que la novela activa las neuronas a la hora de asociar cosas, lo digo en plan de... Es verdad, en Italia una parte de la clase política es, por decirlo así, se ha reciclado, procedía de los partidos políticos tradicionales, algunos de los cuales ya han desaparecido: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PCI, el antiguo Partido Comunista, que ahora se denomina de otra manera, la izquierda, tal. Entonces,
En Italia el poder del Vaticano, digamos, procede de un doble registro. Por una parte, el mundo del cristianismo, los creyentes, en definitiva, Roma es la sede de la Cátedra de Pedro, pero además el Estado Vaticano es un Estado y los cardenales son personajes muy influyentes, gente de mucho crédito en Italia, no solo para los católicos y los creyentes, sino porque, bueno, pues son a veces fuente de opinión y de criterio respecto de lo humano y nunca mejor dicho lo divino. De ahí la importancia que tiene en la novela, porque forma parte de la trama también. Miguel, nunca hemos tenido tanta información. La civilización actual se puede hablar que es una civilización de la información y sin embargo nunca ha habido tanta gente desinformada por falta de criterio respecto de las cosas. Cada vez que la ciencia nos aporta algo nuevo, en la novela se habla de ADN. Yo para poder escribir esta novela tuve que actualizar muchísimo mis conocimientos de ADN porque hace muchos años que yo dejé la carrera de medicina y la verdad es que cuando yo estudiaba medicina el ADN yo creo que Severo Ochoa estaba todavía tanteando la hélice, la doble hélice y el ácido desoxirribonucleico. Entonces, cada vez que la ciencia encuentra algo y el ADN es como una llave que permite, y en la novela se habla de eso, digamos, interpretar el pasado con certidumbre y abrir la puerta al futuro con incertidumbre, no tenemos un criterio sobre a dónde nos llevan las cosas y a la hora de forjarlo hay que contar con lo de los científicos y también con quienes pueden dar un punto de vista ético, un punto de vista moral. De ahí la importancia, digamos, de los purpurados, ya que hablamos de cardenales o los obispos, o de cualquier persona que tenga la capacidad de reflexión suficiente como para aportar criterios sobre lo desconocido a partir de lo conocido. Y en ese cruce es donde creo que hay que situar la preeminencia aquí de algunos purpurados, ¿no? Pero ¿a quién le puede sorprender que la Iglesia, pongo por caso, cuando ayer, creo que fue ayer, se cerró el debate sobre el aborto y las posibles ampliaciones, tal, de una opinión? Lo sorprendente sería, primero, que no la tuviera y no digamos ya si fuera coincidente con una previsión legal que prácticamente, digamos, no limita plazos y demás. Lo sorprendente sería eso. Pero entonces la relación que tiene ahora mismo la Iglesia con el gobierno es completamente normal. No, vamos a ver, yo creo, Miguel, que una cosa es la Iglesia, el conjunto de todos los fieles, y no quiero ponerme, digamos, ahora estupendo definiendo las palabras en su significado, y otra es la jerarquía católica. Y dentro de la jerarquía católica, otra cosa es la Conferencia Episcopal en su actual manifestación. Quiero decir que hay que, la separación en este caso, o la precisión semántica, pone en la pista de que una cosa son los cristianos, los católicos, y otra es su jerarquía.